iba a tener algún cambio, pero rotundo, cosa que se vio que no lo tuvo, por ejemplo, en el cierre de la provincia de Buenos Aires. Vivimos en la vieja política todavía, tal vez haya necesidad de tiempo, seguramente, pero estamos viviendo todavía la política como la vieja política y se siguen eligiendo los viejos políticos para terminar de resolver los problemas, ¿no? Yo esperaba mucho más de esto. Bueno, se mejorará a lo mejor con la elección a diputados nacionales. Y por el otro lado, una imagen que a mí de verdad me desespera es ver cómo libertarios de redes sociales quieran participar en las listas cuando permanentemente te dicen que no hay que vivir del Estado, que no hay que estar en el Estado y que hay que vivir de lo privado y lo primero que quieren es ir a chupar la teta del propio Estado. La mente, la capacidad que va a tener en el segundo periodo del mandato, es decir, los 2 años siguientes de Javier Milei, será convencer no a los extraños, sino a los propios, que no hay que vivir del Estado. Esa me parece que sería la ley número uno en la Argentina. A ver si lo tenemos a Aldo Abraham, que seguramente conectamos el Zoom. Aldo, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo. Buen día, un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Gracias, Aldo, tanto tiempo que no hablábamos. No, bueno, esto no sé por qué. Iba a empezar primero y justo cayó con vos el hecho del vivir o no vivir del Estado, que lo hablábamos en la década del 90, en ámbito financiero, recordarás cuando escribías, y efectivamente, eh, no solamente la cabeza de los demás, sino la propia tiene que ser así, ¿no es Sí, cierto? sí, nosotros lamentablemente, aún los liberales, y me incluyo, ¿no? A veces te das cuenta que terminás pidiendo cosas al Estado Claro, o pretendiendo cosas del Estado que no debería estar pretendiéndolas, ¿no? Pero bueno, pará, porque hay toda una cultura y una tradición argentina en ese sentido, y pretender que de un día para el otro, mágicamente, aprendamos a que no es así, eh, nos va a costar a todos, no, no es. Incluso yo veo que a veces algunos, algunos liberales consideramos que, bueno, algunas cosas que hacían los otros gobiernos y que no nos parecían tan bien, bueno, las podemos hacer un poquito ahora nosotros porque son necesarias. Eso sí, es mal momento para cambiarlo, alguien me sí. podría decir, es verdad. Los anteriores gobiernos han destruido la institucionalidad en la Argentina y con esa institucionalidad es que, y esas prácticas que no son, que bordean, algunos dicen bordean lo constitucional, pero que se han vuelto tradiciones y tradición y costumbre en la Argentina. Bueno, ahora va a haber que convivir porque hay que resolver problemas más urgentes, pero creo que a futuro tenemos que aprender que eso que cuando algunos analistas políticos te dicen, bueno, y es verdad eso, ¿eh? Hay que reconocerlo, este gobierno juega al borde del límite constitucional, cuando están hablando de eso es de lo que venían haciendo todos los demás gobiernos, también bordeando el Sí, borde de sí, la... sí, sí. Y si estás diciendo que bordea lo constitucional, quiere decir que tenemos alguna duda si no está del otro lado, ¿no? Y Borderline, bueno, border. entonces, yo creo, pero bueno, es la realidad es que a este gobierno le ha tocado Sí, una situación muy complicada y va a haber que usar las tradiciones y costumbres sin sí. pasar a violar la institucionalidad vigente, ¿no? Y bueno, y después cuando estemos, hayamos pasado lo urgente, que es que la gente recupere sus ingresos, que la economía esté creciendo, que es lo urgente también para la gente, ¿no? En Sí, sí, definitiva. absolutamente cierto. Este, bueno, habrá que ocuparse en serio de recomponer la institucionalidad y que eso que es border deje de existir simplemente porque es tradición y costumbre y nos acostumbremos a los límites constitucionales donde estemos seguros todo que están. No sé si fui claro. Claro, a mí lo que me dicen desde el gobierno, vos tenés una relación
genuina con ellos. Mirá, esto no es Suiza, en la cual hay una estabilidad, hay una normalidad de hace 50, 100 años, entonces uno va cambiando una cosita. No, acá hay que cambiar tanto y que te equivocaste un poquito o no lo hiciste de esta forma, te pasan por arriba y enseguida te ponen el helicóptero. Entonces, cuando vos ves eso con 30 y pico de diputados y 8 senadores, 0 intendente, 0 gobernador, decís, sí, la verdad que tenés razón. El tema es poder explicarlo y que la sociedad entienda esto, ¿no? Porque si no, estamos mal. Si no, estamos Y mal. claramente, ojo, una cosa que yo cada vez que me hablan del tema institucionalidad en la Argentina, yo digo, bueno, dame un ejemplo. ¿Dónde quebró la institucionalidad este gobierno en algún momento? Y no me pueden dar ninguno porque cualquier cosa que por ahí critican, que son por ahí las mismas que yo criticaba, pero también a los otros gobiernos, debo reconocer, y que son las que te dicen que están al borde, ¿no? De Mm. la institucionalidad. Sí, está bien, pero es tradición y costumbre en la Argentina y bueno, después definamos bien cuál es el verdadero límite de la institucionalidad. Pero fíjate que cada vez que ha habido un fallo adverso de la justicia, porque dijo, no, mira, me parece que acá sí, esto no era algo que vos podías hacer, el gobierno la respetó a rajatabla, ¿no? O Sí, sea que los bordes de la institucionalidad estuvieron muy a punto un día antes del cierre de las vacaciones, nombrar 2 jueces por decreto, ¿no es cierto? Eso fue muy al borde y que en otro gobierno, la propia Corte se lo hubiese desestimado. En otro gobierno que se peleaba con la Corte o que se peleaba con la justicia, se lo hubiese totalmente eliminado. Acá la institucionalidad privó, bueno, le rechazaron el pliego en el Senado como debe ser lo legal. Yo también tengo, a ver si te acordás, los otros días estaba buscando la legalidad por la presidencia de Dualde, ¿no? Eh, Recordarás, 2001, entramos en la debacle, 5 presidentes, y el Congreso hace de Asamblea Legislativa. ¿Qué sería lo legal? Que el Congreso elija dentro de los sucesores o dentro del Congreso un presidente. No, lo eligió alguien que no era nada. Eduardo Dualde, que había sido candidato a presidente y no era nada, no había asumido nada, no era senador, no era nada, no era diputado. Y lo tuvimos de presidente casi 2 años. sí, Entonces, sí, estamos sí. siempre al borde, ¿no? Siempre, siempre Y bien al bueno, borde. y también en el caso este que una cosa que es una realidad que más allá que a mí dijo no me pareciera, y de hecho lo hicimos público a nuestra conformidad, Sí. tuviera los méritos para estar en la Corte Suprema. La verdad es que el presidente tiene el derecho a presentar a quien se le dé la gana. Yo no había ganado las elecciones, las ganó él. Pero ojo porque también hay una falla desde el punto de vista institucional en el Congreso. Tuvo como 8 meses los pliegos del hijo de García Mansilla y no los trataba. O Bueno, sea, pero no es una y a vos falla, te Aldo. parece que no tienen que ser jueces de la Corte. Rechazalo y lo obligás al presidente a mandarte otro candidato. Bueno, Pero no tengas Aldo, eternamente cajoneado Aldo, los no, pliegos. no, no, estaban negociando Y y no querían ¿viste? Pero rechazárselo. eso es estar al borde de la institucionalidad, es lo que se tiene que terminar la politiquería, es lo que se tiene que terminar en la Argentina alguna vez. Pero bueno, Bueno, estamos con un procurador de la Corte que eh, está ni siquiera está elegido por el Congreso, está desde hace años interino. como vacante. Bueno, vamos un poquito a lo que a vos te atañe, que es la economía. Y te hago la primera pregunta que para los que nos están escuchando a lo mejor es muy técnica. Eh, Esta decisión del gobierno de eliminar las LEFI a los bancos, 18 billones de pesos, 18 mil, no sé qué número es, 18 billones de pesos. Eh, es una decisión, algunos dicen, bueno, para que los bancos armen su propio autoclearing,
que al final del día compensen el que tiene más con el que tiene menos, se paguen la tasa de interés y termine. Los bancos no lo hicieron ni tendrán decisión de hacerlo, porque nadie se quiere quedar con el muerto de quedarse con pesos, tener que retribuir y no poder cobrarle a nadie. Pero supongamos que en el transcurso del tiempo, de acá a 2 meses, 6 meses, un año, se arma una empresa compensadora y hace de las veces del Banco Central. Eh, ¿Eso es la primera decisión de eliminar el Banco Central? No, no, no. Lo que está sucediendo claramente es que nosotros teníamos un banco central quebrado, casi quebrado cuando asume este gobierno. Los argentinos teníamos un banco central casi quebrado y con una deuda remunerada monstruosa, que era lo que lo estaba llevando a la quiebra, que en realidad era deuda que el Banco Central, como los gobiernos le Mm, pedían muchísima plata para gastársela de más, claro, el Banco Central se hubiera emitido por toda esa plata pesos, la inflación hubiera sido mucho más alta, e incluso hasta podríamos haber ido a una cuarta hiperinflación, ¿no? Estuvimos, de hecho, camino a hacerlo, ¿no? A finales del 2023. Entonces, ¿qué hacía el Banco Central? Como podía tomarle plata a los bancos más fácil que el Tesoro, le tomaba plata a los bancos para prestárselo al Tesoro para que lo gaste. Y ese es el origen de las famosas LEVAX, antes sí. llamadas LELIQs, la deuda remunerada que nos tenía tan preocupados a todos a finales del 2023, principios del 2024. El gobierno que dijo, bueno, no, esto no es así. Pasemos, el Banco Central está para quitarle a la gente una moneda estable y confiable y no para financiar al gobierno, así que no lo financia más al gobierno del Banco Central, pero tampoco le vamos a dejar la deuda que usaron antes para financiar al banco, al tesoro, porque si no, no tenemos un banco central que pueda cumplir realmente con la función que Mm, tiene, que es darle a la gente un peso estable. Entonces dijo, bueno, ¿quién se gastó esa plata? Se la gastó el tesoro, le pasemos esa deuda al tesoro. Y ahí es donde surgen las LEFIs. Las LEFIs son letras del propio gobierno que le dio en pago de otra deuda al tesoro, ¿sí? mm, Esas LEFIs por 20 billones de pesos en total en aquel momento. Y el Banco Central lo que le dijo es a los bancos, miren, tomen estas letras a cambio de mi deuda remunerada. Pero para que eso lo aceptaran los bancos fácilmente, pusieron una cláusula que decía que los bancos cuando quisieran le podían vender sí. al Banco Central esas LEFIs y era obligación del Banco Central comprarlas. La realidad es que en el mundo los bancos centrales funcionan así. Cuando quieren aumentar la cantidad de moneda en el mercado, lo que hacen es compran títulos del tesoro del país, ¿no? Claro. Acá, como nadie creía en la letra del país, entonces el gobierno lo tenía que hacer con deuda propia, en una palabra. Mm, Lo cual era un absurdo, pero bueno, a partir de ahí nos acercamos a tener un banco central de un país normal, ¿no? Que empezaba a comprar y vender para regular la cantidad de moneda en el mercado, comprar y vender letras del tesoro local. ¿Qué es lo que faltaba? El problema es que tenía menos grados de libertad de los que tiene un banco central de un país normal, que es que un banco podía ir a decirle, che, yo te vendo las LEFIs, y en un momento en que el Banco Central no quería emitir más pesos. Entonces, bueno, dijeron, cuando vencen las LEFIs, que es lo que pasó en la semana pasada, no las renovamos y a partir de ahora se van a emitir unas letras que son de periodos muy cortos, cosa que los bancos las tengan para invertir y el Banco Central, para regular la liquidez ahora ya no tiene este problema de que me la puede venir a vender un banco porque no van a tener esas claro. cláusulas. Y bueno, y yo compro, cuando quiero que haya más pesos en el mercado, compro estas letras, ¿no? Cortas, y cuando quiero que haya menos pesos en el mercado, lo que hago es vendo estas letras, como pasa en todos los países normales del mundo. O sea, tenemos un banco central que se va normalizando. Acá el único punto es que no.
inentendiblemente y teniendo los instrumentos necesarios para poder hacerlo, cuando se emitió la cantidad de pesos como para pagar todas esas LEFIs que tenían los bancos, resulta que al mismo tiempo había que sacar esos pesos, para lo cual estaban las letras que tenía el Banco Central y que también tenía el Tesoro, cualquiera de las dos letras que son del Tesoro, para sacar esos pesos del mercado y solo sacaron parte, con lo cual a los bancos le dejaron 5 billones de pesos, ¿no? Un montón. Imagínense que eso era más o menos el 30% de los pesos que ya tenían, o sea, un Claro, montón, ¿no? claro, Que ellos necesitaban. Y eso es lo que armó todo este disparate que se armó en la semana pasada, lamentablemente, que bueno, va a costar caro y que espero que terminen de resolver, porque al fin y al cabo salieron a sacar esos pesos con una licitación de deuda que hubo la semana pasada del Tesoro, salió a venderle deuda para poder sacar esos pesos, depositarlos en el Banco Central y así desaparecían esos pesos del mercado, pero no sacó todos. Así que estamos esperando a ver si en la licitación, la anterior fue de emergencia, pero esta estaba programada ya, de esta semana, saca los pesos sobrantes para normalizar definitivamente al mercado. Lo que pasa es que cuando vos te mandás una macana como esta, claro, aumentás el riesgo de tener pesos, ¿no es claro, cierto? claro. Entonces le vas a pedir a quien quiera que vos, a quien quieras que vos, que vos, el señor que vos le vas a pedir que te entregue los pesos para sacarlos ahora del mercado, bueno, la realidad es que le vas a tener que le vas a tener que pagar más porque ahora tener pesos es más riesgoso que antes y esa es la parte lamentable de la historia, pero también es cierto que si normaliza el mercado, lo cual tiene que implicar, por ejemplo, o va a implicar que va a bajar el dólar, ¿sí? Si normaliza el mercado, la gente de a poquito va a volver a recuperar la confianza en el peso y la tasa de interés va a volver a bajar, ¿sí? Sí, Si no lo normaliza, estamos en un tema más problemático. sí, más problemático y por el otro lado, los tiempos es importante. Si bien la capitalización, la monetización argentina es baja, muy baja, inclusive la toma de créditos de las empresas y los particulares sigue siendo muy baja con respecto al resto del mundo. Eh, Me mostraban ayer una señora, le había pedido porque no llega al Banco Nación, donde cobra su jubilación o su salario, y un préstamo personal le daba 103% con eh, tasa final, con impuestos 137%. La verdad que 137% de interés con una inflación del 39 anual o 24 semestral que estaríamos teniendo ahora es casi un sacrilegio, 4 o 5 veces más que la inflación. Le parece que no lo va a poder pagar. El que se endeuda a esta tasa no lo va a poder devolver. No, no, claramente acá es imposible. Yo, de vuelta, no comprendo por qué error conceptual, porque supongo que debe haber habido un error conceptual, no se hizo este pasaje más ordenadamente, porque la realidad es que los instrumentos para que esto se pudiera hacer ya los tenían, porque de hecho le Claro, salieron a usar de emergencia. claro, Y el otro instrumento que también tienen es la posibilidad de que a una tasa más cara, para que no sea una costumbre que tenerlo siempre ahí para sacarle liquidez al Banco Central, pero a una tasa más cara, tener algún instrumento para prestarle a los bancos, porque puede pasar que los bancos coyunturalmente en una emergencia tengan una necesidad de liquidez puntual. Y entonces para eso existen mecanismos más allá de los de mercado que vos mencionabas hace un rato, como el call, ¿no? sí, Y que es préstamo entre mercados, entre bancos, ¿no? Eh, la realidad es que siempre los bancos centrales tienen algún instrumento como para una emergencia, no para el uso permanente. Y bueno, debieron haber ablandado hasta que se acomode el claro. mercado el uso de este instrumento para después, sí, volverlo excesivamente caro, cosa de que
che, flaco, no me vengas a pedir más pesos a mí, Sí, a menos que sea una urgencia, o lo ¿no? podés hacer Pero había en cuatro descalces que etapas. eran coyunturales, ¿no? Claro. Por un cambio que se preveía que iba a ser novedoso, rápido, pero bueno, qué sé yo, Para los que nos están escuchando y por ahí no entienden exactamente, es una modificación de técnica entre el Banco Central y los bancos. Eso generó esta eh, exactamente. mini corrida inclusive del dólar, ¿no? Sí. Generó Y porque que, bajó las tasas que reciben los claro, ahorristas. claro, Imagínate. llegó a En un estar momento de más incertidumbre, vos te dicen, no, te voy a pagar menos tasa y vos decís, bueno, mejor me voy y me compro dólares, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que resolver ahora. Yo creo que lo van a terminar resolviendo y eso traerá más tranquilidad, que es en definitiva lo que le importa a los argentinos, ¿no? Porque los argentinos en definitiva hemos aprendido algo que incluso muchos economistas del mundo no entienden, ¿no? Que cuando vos ves subir, como viste subir el dólar en estas semanas, es porque tus pesos están perdiendo valor, ¿no? Eso no creas que todo el mundo, todos los economistas lo entienden, pero nosotros tuvimos que aprender porque si no, no sobrevivíamos, ¿no? Entonces, cuando vos ves que pasa eso, que lamentablemente lo que haces es demandar menos pesos, vas, compras dólares y te meten en un círculo vicioso que es el que tenemos que desarmar ahora para que la gente vuelva a confiar en el peso como confiaba hace 2, 3 semanas y bueno, y viva más tranquila, fundamentalmente, ¿no? hay elecciones, ahora en septiembre y octubre, septiembre provincia de Buenos Aires, octubre nacionales, y la Argentina, sea el gobierno que sea, ha tenido problemas ante las elecciones porque por lo general cambian o revén sus carteras, ¿no es cierto? No, nosotros Ujú. esperamos, siempre sentaditos arriba de los dólares, siempre esperamos de alguna forma. O sea, no hay forma de dar cierta confianza, o por lo menos en 2 años no se puede, para decir, no, no, espera con pesos, espera normal, no va a pasar absolutamente nada. Y te dicen, y ahí es donde entramos en esta disyuntiva, y te dicen, no, lo que pasa es que el dólar está muy barato. El dólar, yo cuando viajo afuera compro dos compro en la Argentina, me parece que está muy barato. Y ahí entramos en esa discusión, si el dólar es caro, es barato, si lo que decís vos nos decía Javier Milei siempre, o nos dice Echevarne, o nos dice Agustín Monteverde, que el precio del dólar es el que el mercado dice y no es el precio que a vos en tu cabeza está, pero le estás dando un incentivo para dolarizarse, esperando que si la elección no es tan fantástica como dicen, y haya un traspié mínimo como para decir yo tengo dólares, me estoy cubierto. Mirá, quitando este salto que claramente tuvo también motivo en el hecho del anuncio o el fallo de la jueza Presca sobre Mm, YPF, que generó mucha incertidumbre, ¿no? Y mucho cambio de cartera, pasarse de activos locales a dólares. Eso fue el primer salto que tuvimos en el dólar. Y después, es cierto, también los proyectos de ley que se aprobaron en el Senado, ¿no? Eso mm, también hay que tenerlo en cuenta, porque una cosa es tener un gobierno que dice, no, no vamos a gastar más de lo que ingresa y un Congreso que actúa en consecuencia y vos decís, bueno, la Argentina es un país serio, va a mantener esta austeridad en el tiempo y de golpe que te aparezca, a que de golpe te aparezca el Congreso y diga, no, sí vamos a seguir gastando lo que no tenemos y vos decís, bueno, entonces esto dura lo que esté este gobierno, porque el sí. resto de la dirigencia política no comparte esta idea, ¿no? Generó también mucha incertidumbre y después el desmanejo este monetario, pero la realidad es que era esperable una tendencia, no un salto, de vuelta al alza del valor del dólar, por esto que vos comentás, en todos los países del mundo las elecciones, las presidenciales mucho más, pero las legislativas también, generan incertidumbre, pero acá en la Argentina genera mucha más Mm, incertidumbre, y más teniendo en cuenta esto que te acabo de decir, ¿no? Tenemos un Congreso que parece que no coincide con esto de que no se puede gastar lo que se tiene, ¿no? Y con muchas otras reformas estructurales que hay que hacer. Con lo cual, ¿en qué medida el gobierno va y sus aliados, los aliados, digamos, los que están a favor de este rumbo a la normalidad del país y no
los que están por volver al pasado, van a sacar la cantidad de legisladores necesarios para continuar con este tipo de cambios, ¿no? En el futuro. Y eso es una incertidumbre, con lo cual era lógico que cada vez más gente pasara una porción creciente de sus ahorros en pesos en dólares. ¿Por dónde pasa eso? Por los mercados cambiarios, obvio que iba a subir como tendencia el dólar hacia adelante, eso era más que esperable. Pero nada que sea grave. Ahora por ahí vamos a partir de un nivel más alto, porque esta incertidumbre que se ha generado no es gratis, ¿no? Así que va a ser un nivel más alto del cual va a partir esta tendencia. Pero de la misma forma hay que tener claro que en cuanto las encuestas o el mismo resultado electoral o algo anticipe que al gobierno le va a ir muy bien, el dólar va a bajar. ¿Sí? Al gobierno no creas que le gustó ver subir el dólar arriba de 1.300 Mm, y bueno, pero subió, ¿no? De la misma forma que antes estaba en 1.100, sí. ¿no? Entonces, La, 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 la verdad es que el dólar se lo está fijando la gente. Cuando la gente tuvo mucha confianza, bajó. Cuando la gente tuvo desconfianza, subió. Ahora esperemos que recuperen nuevamente la confianza en el peso. En esta semana el gobierno con esta licitación sacando los pesos que están de más. Y lo que vamos a ver es que la gente va a volver a confiar en el peso y va a bajar. Y después, hacia adelante, va a tener miedo de estar en peso porque vienen las elecciones, cuanto más se acerquen las elecciones, y bueno, y va a volver a subir desde el punto de donde haya bajado, pero va a ser porque la gente va a decidir su valor, ¿no? Así la otra que, pregunta es que efectivamente, y esa frase académica, ¿no? De la fatal arrogancia, de que uno no puede poner el precio del dólar, uno no puede poner tales precios. eh, no vamos a hacer el ciclo que una vez nos hizo Orlando Ferreres y me dice, mirá, a mí la convertibilidad me daría tanto, el precio de equilibrio con respecto me da tanto, pero no lo tomes esto porque en todos esos hubo déficit fiscal, ahora tenés superávit, por lo tanto no sí, lo podés tomar, no tomé porque la tasa de interés, no sé, o sea, te va aclarando por qué no tomarlo, pero te dice que un término tomes los rangos que tomes llevado a hoy me da alrededor de 1.700 a 1.800 pesos. eh, y pues decir, espérate, vamos a ver otra cosa. Las empresas exportadoras, pero no las primarias, porque acá nos estamos equivocando. Eh, a la soja le tiene que dar una ecuación de ganancia con respecto a retenciones, precios internacionales, precio de alquiler del campo, insumos. ¿Y cuál es la variable? La rentabilidad que va a tener, uno, el dueño del campo que arrenda y el productor que alquila. Y ahí entre medio va a haber una diferencia, pero la industria no puede hacer eso. La industria tiene un insumo, un salario, cantidad de gente y precio final. Y si no puede exportar estos valores, no puede exportar. sí, eso es una realidad. Lo que pasa es que un tema que tiene que ver con esto del tipo de cambio, ¿no? Vos tuviste a la gente esperando una crisis, ¿sí? Desde 2023, segundo Sí, trimestre del 2023 y ahorrándolo pavo en dólares, dejando de consumir y de invertir, sí, obviamente no en alimentos, bebidas, medicamentos, que es donde miran ahora a ver si se recupera el consumo. No, dejó de consumir electrodomésticos, dejó de salir a comer afuera, dejó sí. de ir a entretenimiento, fue menos a la peluquería, dejó de comprar bienes prescindibles, cambiar el auto, comprar un celular nuevo, un televisor nuevo, de todo eso dejó de hacer la gente para ahorrar dólares. De golpe ve que no hay crisis, lo primero que hace es, dice, bueno, no ahorro más para comprar dólares y a mí eso no me da placer. Claro. ¿Sí? Entonces, compro todo y ahí es donde si mirás la recuperación es fuerte. Es verdad que crece un poco los supermercados porque al salir gente de la pobreza es lógico que tengamos que hay gente que consume más en las góndolas, pero donde se ve el cambio fuerte en demanda y en consumo es en estas otras cosas. Y por el otro lado, pensar que la estructura productiva que nosotros teníamos, que es la que se tuvo que adaptar a décadas de anormalidad, va a ser la misma
¿no? Que tuvo que sobrevivir décadas de anormalidad, a la de un país normal, olvídense, no va a pasar. La estructura productiva en 8 o 10 años va a ser muy distinta a la que tuvimos hasta hace 2 años. Y eso también es algo que todos tienen que empezar a analizar, ¿no? Acá hay sectores de servicios que están subdesarrollados. ¿Por qué? Porque una sociedad que se empobrece claramente no consume cada vez menos servicios Sí, personales, ¿no? sí. Y eso va a crecer. Hay un montón de industrias que si sacaban la cabeza un poquitito, se la cortaba el Estado con regulaciones y por lo tanto una tendencia a hacer pyme que no, bueno, ahora van a poder crecer y otras que van a poder nacer incluso. O sea, va a cambiar la estructura productiva. Sí, lamentablemente hay otras empresas a las que no les va a ir bien y les va a ir muy mal, porque bueno, todas las que son protegidas, por ejemplo, olvídense, la economía de acá se va a abrir. Ya no va a haber un costo de casa para ganar plata vendiendo caro y malo. Esos empresarios, la verdad que nunca debieron haber existido, más allá de que los funcionarios hayan alentado a que inviertan en esas cosas con protecciones, pero el empresario tiene que ganar plata porque nos vende bueno y barato, si no, no tiene que ganar plata. Sí, igualmente también hay un cambio en la sociedad, en una tercera revolución industrial, cuarta o quinta, como quieras llamarle, Totalmente. y eso está golpeando en todo el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? Nosotros en el medio, ¿qué La estamos economía, haciendo? la economía del conocimiento va a ser una de las grandes boom, yo creo, hacia adelante. De hecho, cuando empezó esto de los unicornios, la Argentina era el país latinoamericano que más unicornios generaba. Y después pasamos a generar cero, ¿sí? Y a que se vayan los que estaban, ¿no? Y se siguieron yendo. A la medida que alguien más o menos armaba un unicornio, se iba de la Argentina. Bueno, ahora se van a quedar y va a haber ese sector también se va a desarrollar mucho, ¿no? Lo que es la economía del conocimiento, por los cambios que se están gestando, ¿no? Va a ser Al- distinta la... Ojalá que sí. Aldo, te agradezco mucho y perdón por el tiempo que te he tenido, perdón por No, el para tiempo mí que es te he un hecho gusto. perder, ¿eh? Muchísimas gracias. No, perder no. Siempre es una inversión cuando Muchísimas uno puede gracias. explicar tranquilo. Muchas gracias a vos, ¿eh? Aldo, Abraham con nosotros, una pequeña pausa. La verdad que de 15 minutos nos fuimos a 33 minutos. ¿Eh? Se nos estaba terminando el Zoom. Así que muchísimas gracias, Aldo. Pequeña, muy pequeña pausa y llegamos. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Cuando tenés la Segunda Seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de correo 806 www.ssn.gov.ar, la inscripción 0317. Convierta el agua en un recurso ilimitado. Los ecofiltros de Huelco Ambiental permiten la reutilización de residuos líquidos orgánicos, una solución sustentable para barrios abiertos y cerrados, industrias frigoríficas, tambos y mucho más. Cuidemos el medio ambiente reutilizando el agua. Más info en huelcoambiental.com.ar. Infocomp, servicio técnico de notebook, impresoras y PC. Reparamos en el día. Retiramos a domicilio y te hacemos un presupuesto sin cargo. Infocomp, Oroño 3094, esquina Gaboto. www.infocomprosario.com. Árbol de Vida, un nuevo servicio de Caramuto para recordar de manera especial a nuestros seres queridos por medio de la plantación de un árbol. Este servicio crea una solución innovadora de homenajear la vida, sin costos de mantenimiento adicionales. Para más información, comunicate al 439-4667 o ingresá en caramuto.com.ar. Apart Hotel Sabona, en el corazón mágico de Capilla del Monte, un lugar para relajarse y disfrutar. Habitaciones, departamentos para 2, 4 y 6 personas, pileta, solarium, quincho y salón de eventos. Te esperamos este verano en el Apart Hotel Sabona, en Capilla del Monte, Córdoba. Comunícate con nosotros al 3416-946725. Te esperamos todo el año. Hotel Río Mío es naturaleza, es paisaje, es tranquilidad.
Vení, disfruta Río Mío. Hacé tu reserva 0342 495 0681. Aprovecha nuestras promos. Búscanos en Instagram y en Facebook. Hotel.Río Mío, Sauce Viejo. Fin de espacio publicitario. En Rosario, Santa Fe, estás escuchando Del Plata en 93.5 MHz. We're no strangers.